Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de clausura de la Cátedra Internacional de Pensamiento Artístico y Virtualidad. La sesión de hoy no tiene ponencias en específico de alguno de los participantes, sino que lo que quisimos hacer para este encuentro es un conversatorio entre las personas que participaron en la cátedra, eh, pues con ponencias y también con otras personas pues, que han estado como cercanas a este proceso. Entonces, la maestra Juliette Rincón va a hacer la presentación de las personas que nos acompañan en este conversatorio el día de hoy. Tenemos unas tres preguntas para comenzar o tres ejes para comenzar la reflexión, y en la medida en que pues, se van desarrollando, vamos ampliando las intervenciones. Invitamos a todos los participantes a formular preguntas y pues, las vamos a ir leyendo y lanzándolas a los participantes en la medida en que se va desarrollando la sesión. Entonces, Juliet, si quieres. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que hoy nos convoca desde las universidades que hemos venido acompañando este proceso y también desde la red AVI, que convoca este ejercicio articulado y en el marco de mediática. El día de hoy pues estuvimos en horas de la mañana haciendo unos talleres bien interesantes alrededor de las prácticas artísticas y hoy nos encontramos en este espacio de cierre. Me voy a permitir presentar a quienes hoy nos acompañan gratamente en este ejercicio. Eh, Vamos a presentar pues inicialmente al maestro Juan Martín Prada, catedrático de la Universidad de Cádiz, donde dirige el grupo de investigación Teorías Estéticas y de Estéticas Contemporáneas. Es doctor de la Universidad Complutense de Madrid y con su tesis sobre recepción estética y teoría de la posmodernidad, profesor de teoría del arte contemporáneo en diferentes cursos de posgrado, máster y doctorados, y fue director del máster en arte y nuevas tecnologías de la Universidad Europea de Madrid, Arte, Ciencia y Tecnología, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entre sus obras más recientes encontramos Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales, Otro tiempo para el arte, cuestiones y comentarios sobre el arte actual, y El ver y las imágenes en tiempos de Internet. También el día de hoy nos acompaña el maestro Fernando Miranda Soma, director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, doctor en Bellas Artes con orientación en Educación Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UDELAR. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, miembro activo del Grupo Pesquisa Cultura Visual y Educación de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Federal de Goiás, me perdí, investigador y colaborador externo del Grupo de Investigación Creación en Arte y Estéticas Aplicadas para la Ciudad del Paisaje y la Comunidad de la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de Escultura UPB. Bienvenidos a los dos, y también hoy nos acompaña la maestra Julia Hernández, maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Francisco José de Caldas, de la Facultad de Artes de la ASAP, magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora en el grupo de Intersecciones Digitales, haciendo parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y quien además crea este espacio que hoy nos convoca desde desde los procesos y las prácticas artísticas. Y contamos hoy también con la participación del maestro Ricardo Toledo Castellanos, artista plástico con énfasis en teoría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, investigador en los campos de historia y teoría del arte, la estética y la publicidad, experiencia docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Bosque y la Javeriana, y ha sido autor de diversas publicaciones como libros, capítulos de libro, artículos y reseñas sobre artistas y problemas del arte en Colombia y Latinoamérica, además de ser el director de la revista Mabae de la Universidad Javeriana y acompañarnos ya muy recientemente y más de la casa en la red AVI. Entonces, le damos la bienvenida a los maestros, les damos la bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan y esperamos que este espacio de cierre y de conversación pues sea un ejercicio que nos dé este cierre maravilloso al año que ha tenido Red AVI, de bastante productividad y gracias al acompañamiento de ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Para comenzar la sesión,
formulábamos la siguiente pregunta y pues queda abierto el espacio para ver quién quiere abordarla, y es cómo se modifica la experiencia estética o sensible en la virtualidad desde los procesos de creación, recepción y apreciación. Hola, Fernando. Eh, ¿Alguien quiere comenzar a trabajar la pregunta? Yo si os parece, si queréis, inicio yo, Raúl, Dale, de una. si os Muchas parece. gracias. Vale. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que estáis organizando este nuevo encuentro de la red Zavi. Es un placer nuevamente estar con vosotros. Bueno, la pregunta que planteáis para el inicio del debate es sin duda compleja. Sobre todo porque cuando hablamos de arte digital o hablamos de virtualidad, estamos hablando de prácticas artísticas que pueden ser muy diversas. Eh, no es lo mismo, evidentemente, hablar de obras que son totalmente experimentables, digamos, en el ámbito virtual o a través de la pantalla, como pueden ser, por ejemplo, las obras de NetArt o la mayor parte de las manifestaciones de social media art, etcétera, o las obras que son, por ejemplo, están centradas en tecnologías de realidad virtual, en donde de alguna manera el espectador se ve inmerso por un espacio virtual, en términos, digamos, estrictos, ¿verdad? Claro, no es lo mismo esto que cuando hablamos de propuestas digitales que operan también con esta cuestión o en el ámbito de lo virtual, pero que tienen una naturaleza, una condición híbrida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las en propuestas artísticas como pueden ser, por ejemplo, hoy los trabajos de realidad aumentada, en donde combinan esta condición, digamos, de virtualidad o de pura apariencia, podríamos decir, digital, con la materialidad del espacio físico y la fisicidad óptica del propio espacio físico. O un caso también que suele ser muy interesante de análisis son, por ejemplo, las instalaciones artísticas conectadas a Internet. Es decir, estoy pensando en instalaciones como de Christopher Baker, etcétera, que son instalaciones que, aunque tienen un componente completamente espacial y de situación en el espacio expositivo, sin embargo, para funcionar operan trayendo y llevando, digamos, o emitiendo o succionando datos de Internet. Es decir, que para ello, para su funcionamiento es indispensable también la condición de estar conectado, ¿no? De ese flujo continuo de datos en el espacio virtual, ¿no? Por otra parte, y ahí tocando un poco algunas de las cuestiones que afronté en la cuestión bueno, en las cuestiones que centraron mi intervención en la primera conferencia que tuve ocasión de impartir aquí en vuestro encuentro. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de prácticas post-Internet, estamos precisamente hablando sobre todo de prácticas que problematizan esta cuestión de lo híbrido, ¿no? Prácticas que de alguna manera siempre transitan entre el espacio físico y el espacio virtual de la red, ¿verdad? Y que problematizan precisamente ese conjunto de relaciones, ¿no? Em, Claro, cuando hablamos de obras específicamente o exclusivamente físicas o materiales, creo que estamos hablando de una situación en donde el espectador también se ve inmerso en una fenomenología del objeto, cosa que evidentemente cuando estamos hablando de obras completamente digitales, pues no sucede, ¿verdad? Hay muchos elementos que evidentemente diferencian una fenomenología del objeto y una fenomenología de la imagen digital o puramente virtual, podremos decir, o de la experiencia de la obra de arte totalmente virtual. El objeto recibe luz, el objeto refleja luz y en cambio la obra o la pantalla emite luz. Es un elemento, digamos, siempre emisor de luz. Donde una obra funciona o se sitúa como objeto, digamos, de presencia y objeto material,
La otra nos sitúa más bien en una especie como bueno, de fenomenología de lo cambiante, de lo mutable, de la variabilidad y, ante todo, en torno a ese concepto al que también me referí, ¿verdad?, en mi intervención, de lo intangible, del simulacro, de la apariencia, a la que comentaba que hoy en día deberíamos cada vez o ir poco a poco restando ese concepto de la idea o esa idea de peyorativa que tiene siempre un poco el concepto de lo virtual o como algo aparente, como algo eh, que no es verdad y más bien seguramente promover ese sentido que tiene lo virtual como bueno, por su propia etimología latina, ¿verdad? Que viene de virtus, viene de fuerza, viene de potencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, seguramente esta idea también de virtualidad habría que revisarla, ¿verdad? En el sentido bueno, de derivarla, repito, de esa idea un poco generalmente peyorativa en torno a lo que es mera apariencia, a lo que no es real, etcétera, hacia más bien lo que es en potencia, aunque no sea en realidad, o lo que en definitiva tiene un componente de fuerza, un componente digamos, de potencia, ¿verdad? Bueno, pues no sé si no quería tampoco alargar mucho más esta primera intervención y le cedo la palabra a quien quiera hacer uso de ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, profe Ricardo. Y, y Fernando luego. Vale. Bueno, lo mismo que Juan Martín, agradezco a todos quienes hicieron posible estos encuentros y estos eventos y a la oportunidad de participar en este cierre. La pregunta a mí me induce a pensar, primero que todo, que el problema estético no está únicamente ubicado en el arte, es decir, se trataría de nuestra relación con el mundo. Y la pregunta por la experiencia sensible o estética, de una vez supone que en algún lugar mínimo hay un cuerpo viviente, pensante de un ser humano. Mínimo uno, y de resto podría haber entonces unas posibles caminos tecnológicos para la traducción de aquella producción de pensamiento de ese cuerpo a nivel de manipulación y transmisión a nivel de máquinas. Yo creo que la modificación de la experiencia estética radicaría en términos de que lo que ya anunciaba McLuhan cuando empezaba a mirar el proceso de los medios, decía, estamos asistiendo al comienzo de una época en la cual ya no solo nos es posible extender mecánicamente el cuerpo, sino que ahora nos es posible extender informáticamente el cuerpo. Al extender el cuerpo alcanzamos más mundo del que alcanzábamos a la velocidad del cuerpo. Eso significa que la desmaterialización necesaria para virtualizar, pues es una ayuda que al restarle peso o al llevar el peso a cero, permite alcanzar una velocidad que permite, que potencia la ubicuidad de ese cuerpo. Uno pensaría que todo eso lo hace porque en otro lugar hay otros cuerpos que ahora son alcanzados por aquello que el cuerpo, que no puede viajar tan rápido como esa información llegaría. El punto sería cuando ya no necesitamos bajar al mundo a ese otro cuerpo, sino que nos quedamos en la virtualidad y la virtualidad misma nos responde, o la virtualidad nos empezó a pedir habitarla y no llegamos al mundo o no llegamos a otro cuerpo, sino que la máquina misma nos responde. Pensaría que la manera como se modifica la experiencia estética, ahí en general, sea en el arte o no, implicaría pensar en si regresamos o no al mundo o que estas experiencias virtuales que pueden simular, también emular, pueden constituirse en reemplazo de experiencias del mundo. Lo que uno podría pensar puede suceder a muchos niveles, aún con la información. Estamos viviendo una era en la cual se hace tan difícil seguir el contenido de la intención de mentir por parte de alguien, la era de fake news o la era de datos que se quedan rondando en el ámbito virtual y cuando queremos saber si esos datos podemos creerles, pues tenemos que averiguar si hay alguna región del mundo donde algo le corresponde a esos datos. Y creo que esa relación con el mundo, que sería de un yo con el mundo y de un cuerpo con el mundo, que sería la estética, em, vuelve a preguntarnos si ese cuerpo no solamente capta, sino que también responde a lo que capta en torno a la capacidad de
alcanzar otros lugares del mundo u otros lugares que ya no necesariamente quedan en el mundo, sino una esfera de información que no, que no se quedan, que no va a algún territorio y entonces se convierte en el reemplazo de la experiencia con alguna territorialidad. Lo último que yo quisiera pensar aquí es que si toda esta tecnología la hemos hecho para alcanzar más espacios del mundo con nuestra posibilidad de acción, lo que seguiría aquí para adelante es la pregunta de si eso que está en la esfera virtual se espacializa en algún territorio o no, ya sea porque afecta a otro cuerpo y ese otro cuerpo actúa en otro territorio y entonces aquella afección que le ha dado esa experiencia estética lo lleva a actuar de una manera diferencial o lo lleva a actuar de acuerdo en reacción a aquello que se ha vivido en lo virtual. No olvidemos que la experiencia de la sensibilidad no solamente es la experiencia de captación, sino también de respuesta con estímulos complementarios a aquello que está siendo recibido. Así que mm, pensaría que ligado a esto, la experiencia estética que puede proveer el arte sería una experiencia de una inserción mucho más consciente, mucho más intensificada, alerta y autocrítica con lo que está sucediendo en ese ámbito virtual. Y una que vendría con sugerencias de usos distintos a los prescritos, es decir, invitación a la creatividad, a la sospecha de los usos prescritos y muy posiblemente a la propuesta de otros usos, lo que significaría que la sensibilidad también nos daría, por ejemplo, sugerencias de cómo poder hackear estos sistemas, no solamente habitarlos según están prescritos, y regresar al mundo o no perder el mundo en la esfera de lo virtual y seguirlo entendiendo como un medio. Creo que hasta ahí estaría mi propuesta. Muchas gracias, profesor Ricardo. Fernando iba a intervenir. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a Juliet, a Raúl, saludar al resto de los compañeros, a Juan Martín, con quien estuvimos hace poco en otras instancias. Retomo un poco por lo que dejó el compañero recién, y yo me preguntaba por qué debería cambiar nuestra relación con el mundo a partir de la virtualidad, o digamos, los efectos de la experiencia estética a partir de la virtualidad. Entiendo. Primero, experiencia estética puede ser una noción muy amplia. Voy a tomar una idea más bien pragmatista de la experiencia estética en el sentido más de Dewey y eventualmente sus continuadores más próximos, del tipo de Richard Schusterman, etc. Para pensar la idea de la experiencia estética como una experiencia integral, como una experiencia total, donde naturalmente ocurre lo sensible, lo afectivo, digamos, pero también lo conceptual, lo ideológico, lo nocional, por decirlo así, y parto de la idea de que la experiencia estética nos permite modificar nuestra relación con el mundo en cualquier sentido y, digamos, nos permite apropiarnos o desarrollar una capacidad de agencia sobre el mundo, es decir, actual sobre él, desde la materialidad que recién, en definitiva, sobre una materialidad corporal, digamos, de acción, eh, a partir de la experiencia estética, sea generada en la virtualidad, sea generada en una condición física, por decirlo de esa manera. Lo que sí me parece es que en la condición de lo virtual se, se pierde de alguna manera el control sobre el contexto de expectación, obviamente. Entonces, ahí somos los espectadores o los usuarios, por decirlo en términos generales, quienes tenemos la capacidad de controlar nuestro ambiente de expectación, digamos, más allá de la pantalla. Si yo pienso en un museo, en un centro de exposiciones, en fin, es la institución, si lo pienso físicamente, es la institución la que controla mi contexto también formal de expectación, material de expectación. En la experiencia virtual entiendo que hay otras posibilidades de que el espectador o el usuario, en fin, pueda gestionar, digamos, o proponer modificaciones, digamos, y seleccionar su propio contexto físico
digamos así, de expectación y la consecuencia corporal de ese contexto, ¿no? Eso me parece una cuestión vital, digamos, en la noción de experiencia estética como en la condición que venía en la pregunta de la posibilidad de recepción o de apreciación, digamos, en la modificación del contexto. Sobre todo, digamos, yo creo que aquí agregamos un problema en contextos universitarios o de formación en general, que es que habitualmente nosotros tenemos planes de estudios pensados para la condición física, la materialidad y la presencialidad, digamos. Entonces, salvo muy contados casos, creo que además, por ejemplo, las consecuencias de toda esta situación de pandemia, etcétera, que ha agregado capas de virtualidad a nuestra cotidianidad, nos ha descolocado también en cuanto a condiciones creativas, receptivas y de apreciación, agregando ámbitos o ambientes virtuales, digamos, obligándonos a cierta condición creativa, más allá de la apreciación y de la expectación, en espacios virtuales, para muchos de los cuales no teníamos, digamos, en principio la planificación hacia ellos o no teníamos la necesidad de ellos en el sentido de los planes y los programas, especialmente me refiero a los ámbitos universitarios. Y para agregar una capa de complejidad y agregar la condición de lo universitario y de la formación y de la experiencia estética, más allá del mundo del arte, o digamos, o más allá de la obra de arte, últimamente veníamos con algunos compañeros en estos días, por otros motivos, pensando en aquello de principios de los años 90, de las auras frías que planteaba Brea respecto a la obra de arte, y pensábamos hasta qué punto toda esta condición de lo virtual no ha enfriado, digamos, el aura de nosotros profesores y nosotras profesoras a partir del medio virtual, ¿no? Entonces, aquella condición física, material de encuentro con nuestros estudiantes, mediante la condición del desarrollo de lo virtual o de la mediación virtual, no ha enfriado, digamos, nuestras auras docentes, y en base a que ya estamos no solo disponibles en esta simultaneidad o condición sincrónica de los encuentros o de las clases o del dictado de los cursos, sino en que quedamos, digamos, quedamos a disposición de ser vistos y de ser escuchados y de ser encontrados en distintos momentos, desde diferentes lugares, etc. Con lo cual, aquella idea de ser docente de tales personas o ser estudiante de tales docentes, se enfría en el sentido del halo que pudiera tener la condición de la materialidad o la condición de lo físico. Entonces, quería extender un poco esta condición de la experiencia estética también al ámbito de la formación artística o de la formación visual en general, para tensar la idea de lo virtual, expandiéndolo más allá, ya que el compañero traía la idea más allá de lo artístico y lo estético en general, también pensar los ámbitos de formación artística y los ámbitos de formación visual como espacios de experiencia estética. En principio es. Bueno, yo pensaba un poco en la idea de autonomía estética, un poco pensando precisamente en esa recepción, cómo se modifica precisamente ese sujeto que retiene, ¿no? Que hace esa recepción, cuál es ese sujeto, pensando en términos de obra precisamente y poniéndolo un poco en contexto como en la charla que yo hice para este seminario, para esta cátedra.
me enfoqué específicamente como en la idea del posmedio, ¿no? Para poder llegar a la idea de lo posmedial y entender un poquito allí, desglosando un poco toda esta idea del medio, también desde Rosalind Krauss. Y pensaba en cómo ella plantea también la idea en un punto no podemos escaparnos de lo medial, ¿no? Dice, hay un momento en el que partimos del medio, se convierte en algo medial y de allí no podemos escaparnos. Y en términos de obra, entonces, propone ese término, ¿no? De la autonomía estética, donde ya no hay una necesidad como de entender la obra desde un solo ámbito, ¿no? Y eso modifica inevitablemente al que recibe o a la recepción de la obra. Y allí, pues, creo, hilo un poco también con la segunda pregunta, y es precisamente en la parte colaborativa, ¿no? Cómo se ve trastocada por esto, cómo esa autonomía estética ya no es efectivamente de una sola persona, ya no podemos hablar de un creador, de un autor, sino que se abre a esas dinámicas de lo interactivo que obviamente no es de un campo digital ni de un campo digamos, de la parte tecnológica, viene desde mucho más atrás, ¿no? Pensando en dos ideas específicas, ¿no? En la idea primero de la obra abierta, Roland Barthes, y de la muerte del autor. Son dos características que pienso cambian radicalmente la idea de la obra, la idea del receptor, y cómo por la medialidad, la virtualidad, lo posmedial, hace que definitivamente se diluya, ¿no? esa idea del creador y de quién es el que crea, quién es el que recibe, y la virtualidad efectivamente lo que hace es diluir aún más estas distancias, ¿no? Esta definición, esta distinción, creo que se afianza mucho más en estos medios, que si la podemos rastrear desde mucho antes, obviamente, evidentemente, creo que aquí se hace mucho más crítica. Entonces yo lo analizaba más hacia ese lado de la recepción y hacia ese lado del creador, como obviamente también desde hace mucho se ha debatido esa idea, ¿no? Del creador, pero sí en esta dinámica de la virtualidad y de lo digital, ¿no? Y de muchas otras prácticas que también de las cuales nos hablaba Juan Martín en la charla, definitivamente sí hay una desaparición un poco. Yo lo relaciono mucho con esto, que digamos que estas dos obras de Humberto Eco y Roland Barthes no nos hablan directamente de obra de arte, sino obra literaria, pero sí siento que el hecho de diluir al autor y el hecho de que la obra sea abierta hace precisamente como la diferencia y esa característica de esa recepción, y que esa recepción cambie radicalmente en lo virtual. Muchas gracias, Julie. Y como lo mencionaba Julie, digamos, esta inclusión de las relaciones colaborativas en la virtualidad nos da paso para la siguiente pregunta también, y es si podrían compartirnos algunas reflexiones o experiencias de la relación de las prácticas de creación colaborativas, eh, análogas y digitales en los contextos mediados por la virtualidad. Si alguien quiere como referir a esta pregunta, abordar esta pregunta. Yo no sé si sea pertinente para Fernando, que planteaba el asunto de la relación con la educación y digamos, esa noción expandida de virtualidad, pero centrada y situada desde la práctica también pedagógica. Si pudieras como... Sí. Bien, nosotros, bueno, siguiendo un poco con esa idea que yo traía, todos nos hemos visto en nuestras universidades y en nuestras formaciones por este fenómeno generalizado, digamos, de la situación sanitaria del mundo. Nos hemos visto obligados, digamos, a la condición de la virtualidad o a la transformación de nuestros espacios habituales. Yo creo que aquí en esto hay no una cierta, no una sorpresa, pero sino alguna verificación, digamos, de intuiciones posibles. Por un lado, esto ha servido para derribar algunos mitos acerca de que mayoritariamente, seguramente todos creemos y todas creemos que
la enseñanza de las artes visuales, por lo menos en nuestra experiencia es así. En general hay un rechazo a la condición de lo virtual. Hoy se considera lo virtual como algo particularmente menor o desprovisto de una condición más genuina o más vital o más importante o más profunda, etc. Yo creo que esta situación ha ayudado un poco a derribar esa especie de mito y esa especie de imposibilidad, y al mismo tiempo a reconocer que esa resistencia a la condición de lo virtual y al reconocimiento de la importancia de lo tecnológico, de la diversidad de lo tecnológico, en nuestra época contemporánea, esa resistencia residía mucho más en los cuerpos de profesores, digamos, que en las posibilidades de los estudiantes, que rápidamente, por lo menos en nuestro caso, rápidamente se han incorporado, digamos, a la propuesta de la obligación del pasaje de gran parte de lo curricular vinculado al arte a la condición virtual, y nos ha permitido reconocer que los estudiantes ya poseían, digamos, unas ciertas capacidades del uso de las pantallas, del uso de las tecnologías, unas competencias de uso que nosotros desde la academia estábamos desconociendo, entre otras cosas porque seguramente nuestros planes están pensados en otras lógicas. Y creo que la academia, en definitiva, y las universidades, las instituciones, estaban desconociendo esas competencias de nuestros propios estudiantes, de nuestras propias estudiantes. Entonces, me parece que ahí hay una ganancia, digamos. Yo tengo colegas que dicen, tengo mucha más presencia de los estudiantes ahora que cuando las clases eran presenciales, están puntualmente, se retiran puntualmente, vienen más a clase, etc. Es cierto que ayer hablaba con el profesor Francisco Sánchez, que es profesor de la Universidad de Granada, y él me decía, el problema es que estar en casa es mucho más cómodo y eso es también un peligro, ¿no? Y Francisco decía, porque yo termino la clase y me da tiempo, y tengo mi café preparado a unos metros en la cocina y hasta puedo poner una lavadora antes de iniciar la siguiente clase, y esa comodidad es un peligro. Pero también tengo, digamos, estamos superponiendo ciertos espacios domésticos, privados, propios, digamos, a otros espacios más públicos, colectivos, etc. Me parece que aquí también hay cierta consecuencia de la condición de lo virtual vinculado a la formación. Y por último hay una cuestión que también me interesaba, y estamos pensando también con los colegas de mi grupo de investigación acerca de, digamos, los gestos y las acciones en estos entornos virtuales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia a veces es pensar en la virtualidad como de manera analógica, por decirlo así. Entonces, decimos, los estudiantes no participan, tienen apagada su cámara, o tienen apagado su micrófono, o no los vemos, etc. Yo creo que eso es una forma analógica de pensar la virtualidad. Entonces, una profesora nos dijo hace poco, ¿no será que los estudiantes no quieren mostrar su espacio privado? ¿No será que no quieren mostrar su espacio doméstico, su espacio más propio, más íntimo? Y ese es un derecho que debemos reconocer. Ese tipo de situaciones no la teníamos planteada previo a toda esta mediación tecnológica y a esta cosa que se nos ha impuesto de golpe, y en la que probablemente hayamos avanzado varios años en pocas semanas. Entonces, traigo esto porque es un poco desde el lugar que veníamos ahora reflexionando, digamos, y luego, claro, esto pasará por un tamiz que nos permitirá con los años, dentro de 3, 4, 5 años, ver qué quedó de toda esta experiencia. Seguramente no todo, naturalmente no todo va a ser viable y no todo va a ser posible y no todo va a ser necesario. Pero también es cierto que en ese tamiz va a quedar mucha cosa vinculado a la tecnología, vinculado a los espacios virtuales, vinculado al reconocimiento de otras prácticas de mediación que van a impactar en la formación y que van a impactar en las prácticas artísticas
y en la construcción de la experiencia estética y en la ocurrencia de la experiencia estética, ¿no? Por eso yo vería pensando un poco por ese lado. Muchas gracias, Fernando. Juan Martín, adelante. Sí, gracias. Bueno, a mí sí me gustaría un poco volver a algunas cosas que antes comentaba Julie y que me parecían también muy interesantes y que nos permitían, de hecho, también entrar en esta segunda cuestión, ¿verdad? El tema de la colaboración, en última instancia, claro, es un debate fundamentalmente en torno a la cuestión, como decía Julie, de esta idea de la ópera aperta, ¿no? De la obra abierta, y es verdad que lo digital se planteó en un inicio, en sus primeros momentos, como esa nueva posibilidad, ¿verdad? De no solo, como decía Fernando, ¿verdad? Que también de un enfriamiento radical de la presencia aurática, es decir, de la presencia material, de esa emanación, ¿verdad? De la propia presencia de la obra, que evidentemente ya desde Valéry, ¿verdad? Con la conquista de la ubicuidad, ¿no? De esa circulación que empieza ya a funcionar de la imagen y que efectivamente con todos los medios de reproductibilidad técnica va disolviéndose, ¿no? Es decir, el enfriamiento del aura efectivamente empieza sobre todo con Rodchenko, ¿verdad? Y con la incorporación de la fotografía, ¿verdad? En las revistas de toda Rusia, ¿no? Esa idea que tenía Rodchenko de llevar el arte a cualquier parte y a cualquier lugar, ¿no? Pero es verdad que en relación al concepto de colaboración, precisamente por todo esto, yo creo que lo digital incurre también, de alguna manera, en una cierta fetichización de lo que son los procesos interactivos, ¿no? Todo lo que fue el inicio del arte digital, sobre todo el arte online, la cuestión del hipertexto, en fin, cómo participar o cómo diseñar nuevas formas de interacción entre ser humano-máquina o entre la obra y el espectador a través de la propia interfaz, formaron parte, ¿verdad?, de todas las problemáticas fundamentales del arte electrónico, del arte digital desde sus inicios, ¿no? Pero yo creo que en última instancia había un cierto, insisto en esto, una cierta cuestión un poco fetichista en relación a la idea de la participación, a la idea de que la obra podía estar más abierta gracias a las posibilidades interactivas de los medios digitales, ¿no? Claro, en realidad yo creo que la cuestión de la interacción electrónica nos lleva yo creo que a cuestiones, o nos debiera llevar a cuestiones quizá un poco más complejas, ¿verdad? La idea claro, la interacción permite, como digo, en primer lugar, o parecería permitir, ¿verdad?, una interacción diferente, más activa, entre comillas, con el propio contenido de la obra, ¿no? Pero por otro lado, también la interacción podía estar orientada, como sucedía de hecho en muchas obras, a la idea de redefinir nuestra relación con la realidad a través de la máquina o a través del filtrado que la máquina de alguna manera hace de la propia realidad, ¿no? Y de ahí iríamos o podríamos ir a un tercer nivel, a un tercer estrato de complejidad, que yo creo que sería la cuestión de cómo la obra digital permitía convertirse de alguna manera en una especie como de interfaz o de elemento intermedial, precisamente para la interacción o para replantear digamos, las interacciones o interacción entre seres humanos a través de máquinas, es decir, de alguna manera intentar escapar de esa cuestión que, como decía antes, en muchas ocasiones se tiñe de cierto fetichismo, es decir, llevarlo hacia salir del circuito, digamos, de interacción ser humano-máquina para llevarlo a una interacción ser humano-máquina-ser humano. Es decir, cómo de alguna manera la obra se puede convertir en sí misma o asumir la propia obra artística en una forma modelada, digamos, de gestión de esa interacción, ¿no? Y claro, luego esto nos lleva también a otra serie de cuestiones cuando hablamos de prácticas colaborativas, que es esta idea que en alguna ocasión ha salido cuando en un seminario en el que también estaba Fernando, precisamente la cuestión de hasta qué punto muchas veces estos intentos también de involucrar al espectador, de abrir la obra,
tienen que ver con un cierto impulso que podríamos incluso decir de cierto intento de manipulación del propio espectador por parte del artista. Es decir, muchas veces el diseño de la obra como obra interactiva, como obra abierta o como canal de interacción entre seres humanos, es verdad que corre también el peligro, igual que antes insistía en esta idea un poco de la fetichización de la interacción ser humano-máquina, en una especie también de manipulación o de presupuesto, digamos, basado un poco en un cierto intento por parte del artista de asumir un cierto poder respecto a la audiencia, ¿verdad? Eh, claro, la cuestión es hasta qué punto es posible participar muchas veces en algo en lo que quizá no es posible participar del todo, ¿no? Hasta qué punto es posible la participación en algo en lo que quizá es imposible participar. Esto lo cuestionaban mucho, ¿verdad?, los situacionistas en relación a la cultura del espectáculo, pero es verdad que esto también sucede mucho con el arte pretendidamente colaborativo, participativo, no por supuesto con todas las propuestas artísticas, que las hay interesantísimas, pero sí que es verdad que en esta otra tercera vía, digamos, donde la obra se convierte en un elemento intermediario, un elemento, digamos, de intermediación entre seres humanos, o en un elemento, digamos, de redefinición de interacciones comunicativas o interacciones corporales o simplemente, bueno, o afectivas incluso, ¿verdad?, a través de ella. Llegamos un poco a esta cuestión de la problemática de hasta qué punto puedo participar en algo realmente, hasta qué punto el concepto de colaboración o de participación en la obra es un concepto real y no simplemente algo que forma parte un poco de la retórica, repito, de esa cierta retórica muchas veces que tiene que ver bueno, de que el artista diseña o intenta ejercer un cierto poder, ¿no? Y es un poco la crítica que se le ha lanzado efectivamente a todo lo que fue el arte relacional en gran medida, ¿verdad? De las propuestas de Tiravanilla, de Bourriaud, hasta qué punto esa intención de un cierto giro dialógico, de intentar potenciar zonas de diálogo a través de la práctica artística, esta idea de Susie Gablik, ¿verdad? De la estética conectiva, del intento de crear situaciones, de buscar nuevos marcos de contacto a través de las obras. Bueno, ¿hasta qué punto, repito, conforma realmente vías auténticas de participación? ¿Hasta qué punto conforma vías auténticas de colaboración, ¿no? Bueno, la vía nos lleva, repito, hacia cuestiones que quizás problematizarían ya también otras posibles vías, como la idea del artista más bien como un incitador a generar comunidades de expresión, utilizando un poco esa idea de escultura social boysiana, ¿verdad?, de Joseph Beuys llevada un poco hacia el ámbito de lo digital. Pueden ser vías también en ese sentido interesantes. La cuestión de la idea del artista también como generador, a lo mejor, de propuestas de tipo memético, en donde el artista de alguna manera genera una especie de obra que en realidad es una partitura para que sea interpretada luego por la gente, o las propuestas que se abren a cuestiones de tipo crowdsourcing, ¿verdad? Propuestas en donde el artista plantea algo para que luego sea, digamos, esa propuesta, repito, interpretada o generada o, bueno, o llevada a otros términos por parte de las audiencias desde una perspectiva que en principio debiera estar abierta a la sorpresa, debiera estar abierta a la respuesta insólita o singular, ¿verdad? Y no a la respuesta controlada que suele regir, como digo, los procesos interactivos o muchas veces abiertos a la colaboración o una colaboración o una participación que quizá en muchos casos no es real, ¿no? En fin, yo creo que son problemas que yo he ido un poco detectando a lo largo del tiempo en torno a estas prácticas y que, repito, por supuesto no son aplicables a todas las propuestas, pero que sí que he visto que pueden resultar muchas veces muy problemáticas y un tanto en el ámbito quizá más de lo retórico que de lo auténticamente real o emancipador, ¿verdad? Muchas gracias. Julie, levantaste la mano y después Fernando, que también levantó la mano. Gracias, Alejandro. Sí, me parece muy, digamos, pertinente lo que nos presenta Juan Martín, a propósito porque pues en esta charla tenemos a varios de los estudiantes precisamente que hacen parte del seminario
Y, digamos, algo que me interesa mucho que ellos vean en contexto es que cuando se habla de algo colaborativo, cuando se habla de algo interactivo, no nos referimos precisamente a solamente algo digital, ¿no? Y que no necesariamente la interacción de un sujeto con una máquina nos está diciendo que ya estamos haciendo un proceso interactivo, porque eso lo podemos hacer de manera cotidiana estando frente a un computador, o sea, ya estamos interactuando con una máquina. Entonces, precisamente, ¿cuál sería entonces allí el punto a revisar de dónde nos paramos para hablar precisamente de algo colaborativo, ¿no? Y colaborativo no es lo mismo que interactivo, entonces hay distintas instancias allá. Y precisamente esa idea en la que si la idea básica es una interacción, ¿no? O una respuesta, pues no necesariamente eso siempre se da en una obra, no trabajamos, digamos, los artistas de manera en estadísticas y demás, donde recogemos datos si efectivamente se dio o no una interacción. Entonces, un objetivo tal vez inmediato de una obra que intente eso, pues de entrada no lo va a lograr porque pues, no vamos a revisar nunca sus resultados, no nos movemos en esa idea de medir datos, ¿no? A menos de que la obra sea así, pero bueno. Más es esa cosa del sujeto y del otro que está allí. Y pienso precisamente en esas dinámicas de interacción, como por ejemplo lo que proponía Minerva Cuevas cuando hace, por ejemplo, hizo algunas intervenciones en algunos supermercados en México donde modifica un código de barras y pone a circular otra vez eso que obviamente pues eso es algo que ya hizo Sildo Meireles con el circuito, ¿no? Ideológico y en ese sentido cómo soltarse un poco de ese proceso de creación, es decir, ella idea algo, lo deja allí y ya finalmente quién interactúa, ya no interactúa ¿no? un sujeto en un espacio ¿no? Diseñado para la reflexión o la revisión de una obra, museo, llámese galería, cualquier espacio diseñado para esto, sino que la noción, digamos, de soltarse de la obra sale totalmente de esos parámetros, ¿no? Entonces, ese nivel de interactividad o ese nivel de intentar que la obra salga a otro aspecto, ¿en qué parte estaría, ¿no? ¿Dónde estaríamos parados también nuevamente allí para reflexionar? Creo que no estoy respondiendo, sino estoy dejando más dudas, porque me surge también mucho eso dentro de los procesos que yo llevo a cabo y hablo con los estudiantes frente a eso. Me interesa más es esa interrogación, que se lleve a cabo esa duda y no más dar como nociones, sí, pero no definiciones de algo, sino más bien rastrear todo eso que viene de allí para poder, digamos, que entender un poco ciertos procesos, no tanto nominarlos así ya efectivamente con la categoría de interactivo, con la categoría, porque como lo decía Juan Martín, es difícil comprobarlo, ¿no? Finalmente, entonces, pues es muy fácil establecer la categoría, ¿no? Y partir de allí a decir que nuestra obra es esto y que genera y que activa y, ¿no? Y hace un montón de cosas, pero pues es difícil realmente como comprobarlo, ¿no? Muchas gracias, Fernando y Ricardo. Sí, algo muy breve, a partir un poco de lo que decía Juan Martín y ahora Juli. Ayer justamente en una tutoría con una estudiante de posgrado, me decía especialmente sobre este dilema. Me dice, es que yo estoy trabajando sobre la idea de la organización colaborativa o la producción colaborativa, digamos. Porque una cosa es pensar en la organización colaborativa en un sentido de que en realidad es mucho más interactivo en el sentido de que lo dice Julie, de que la gente participe y colabore, y otra cosa es el sentido de la creación colaborativa, donde en definitiva lo que se produzca es justamente consecuencia de la colaboración y de la acción conjunta. Entonces, ella viene elaborando, Beatriz, mi estudiante, viene elaborando esa idea con sus estudiantes de la Facultad de Arquitectura que trabajan en el área del diseño, y decía, es que lo decía como reflexión propia, ¿no? Es que estamos confundiendo la organización con la colaborativa, que en realidad debiera ser pensada o definida como una organización participativa, lo estamos confundiendo con la creación colaborativa,
que no es que la gente participe a partir de algo creado, sino que efectivamente co-cree, digamos, lo que a priori no conocemos y va a ser el producto final. Y me quedé pensando también hasta qué punto en esa búsqueda de encontrar un otro humano, en algún sentido mediado o puesto en relación con la tecnología, no estamos pensando, es decir, hasta qué punto no siempre estamos pensando en un otro humano. Y recordaba ahora la película Her, cuando Joaquín Phoenix, en su papel de Theodore, en aquella película, le dice al ordenador, ¿no? A la computadora, yo estoy enamorado de ti y tú me amas, algo así, y ella le dice, no, la computadora, el ordenador le dice, no quiero decepcionarte, pero te amo a ti y a 5.800 no sé cuántas personas más. Entonces, porque claro, nosotros en esa mediación presuponemos un otro sujeto que va a responder casi o de la misma manera que nosotros humanos. Esa escena a mí me gustó mucho porque, claro, fue, digamos, era un amor correspondido por otra persona a lo que el protagonista esperaba, y tiene una devolución de que en realidad la máquina había establecido esa relación presupuesta como de amor con 5.000 o 3.000 o no me acuerdo cuántos miles de personas más. Entonces, digamos, me parece también que allí hay como una ilusión de que la mediación debe producirse siempre con un otro humano que dentro de determinados rangos va a reaccionar más o menos como nosotros. Quería estos dos apuntes porque a partir un poco de lo que venía Juan Martín y agregaba a Juli, me pareció interesante. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo quisiera agregar reflexiones. Este punto trata de sumar reflexiones sobre el asunto. En algo que siento, lo planteaba muy lúcidamente Zygmunt Bauman al decir, en este contexto de la virtualidad tenemos muchas más conexiones, pero menos relaciones. Es más difícil tener una relación que una conexión. Una conexión se hace rápido y se deshace rápido. Una relación se hace despacio y se deshace despacio. Lo que también criticaba Paul Virilio, que uno de los fenómenos tal vez más potentes que él veía de este paso a la virtualidad, pues era la pérdida de la inercia, esa resistencia a cambiar de estado tan rápida. Y esa supresión de la inercia, pues viene en gran medida como una ventaja que nos permite alcanzar muchas cosas, pero también nos pide pagar otros precios. Entre ellos, por ejemplo, aquellas cosas que se hacen con el tiempo. Uno preguntaría si la colaboración posible de trazar en contextos virtuales desde el comienzo permitiría algo como la amistad. Si la amistad es una cuestión de inercia y de tiempo y de paciencia, que se hace con el tiempo y se deshace con el tiempo. Y lo representamos por relaciones de pronto más pragmáticas, por colaboraciones más pragmáticas, en las cuales perdida la inercia, yo sí siento que perdemos gran parte de la presencia existencial, que termina desapareciendo o desvaneciéndose o debilitándose por la presencia directa más bien del otro convertido en un dato o en un proveedor de datos, que no tenemos otra cosa que hacer con él. Ahora el esfuerzo nuestro sería cómo traspasar esa nube virtual para recobrar al otro lado una vida hecha de tiempo y que requiere el tiempo. Yo recuerdo muchísimo en el documental Yo he dejado de oír, no sé si vosotros... No, se cortó un Se segundito. cortó, ¿no? Voy a ver si logramos recuperar la señal de Ricardo. Ay. Un segundito, ¿vale? Sí, se cortó. Yo creo que va a ingresar en breve. Debe ser por la...
Un segundo. Podríamos continuar con una duda que tenía Moisés. Moisés está siendo de relator en esta sesión. Claro, como, Y como todo el tiempo. eso, y entonces planteaba una pregunta en relación con las últimas intervenciones. Claro, claro, pues para no soltar, digamos, un poquito el tema de la interactividad, de la interacción o de la participación. Ahorita cuando Juan Martín hablaba un poquito como de si quizás es que estas prácticas, digamos, que se pretenden muchas veces colaborativas o interactivas, no están como logrando, digamos, responder realmente como a unas lógicas de participación de otros y demás. Pues quería preguntarle también a los otros si consideran también que, y al propio Juan Martín, si podemos pensar que es netamente una cuestión como de estas prácticas mismas, o hay algo como, pensaba un poquito en la noción de conocimiento abierto y como, claro, toda esta promesa del Internet como una cosa que parecía se iba a diversificar y permitir unos nichos de programación, de desarrollo, un tipo, toda esta cosa de Ubuntu y demás, pero que parece otra vez estar alineándose hacia una experiencia que nuevamente está muy dirigida, ¿no? Yo he visto como, pensando un poquito como en los influencers y demás, cómo vuelven y aparecen unas figuras otra vez como con mucha fama y mucho brillo y acaparan otra vez todas las lógicas de traducción, de trabajo colaborativo. Pensaba si realmente un problema como netamente de las prácticas o podemos pensar que tiene que ver también más con un problema un poco de fondo social, de los contextos o definitivamente de pues algunas agencias que van nuevamente cerrando las posibilidades de la virtualidad y de su expansión de algún modo. Sí, sí, muchas gracias, Moisés, por el comentario. Sí, yo estoy, vamos, creo que totalmente de acuerdo con lo que intuyo que es tu punto digamos, de partida, ¿no? En este comentario. Yo cuando mencionaba un poco esta serie esta problematización del concepto de colaboración, era sobre todo un poco siempre la precaución que hay que tener en lo que son la fetichización de entender que muchas veces es verdad que el artista o los artistas muchas veces al plantear este tipo de proyectos casi se convierten o quieren convertirse casi en demiurgos, ¿no? Casi sociales de solucionar problemas o de, yo qué sé, de crear revelaciones o iluminaciones en los espectadores y tal. Todo esto se le ha cuestionado mucho, ¿verdad? Como decía antes, a todas las prácticas relacionales desde los años 90, a gran parte del arte, digamos, que se presentaba como específicamente colaborativo, abierto y tal, y que muchas veces, repito, incidía nuevamente en procesos de fetichización como los que antes mencionaba del concepto de la interacción electrónica. Creo que el concepto cuando Bill Gates al inicio de Microsoft, ¿verdad? Hablaba de la interacción con el ordenador, es que hablaban en términos de incluso democráticos, es decir, que la idea de por fin la informática se va a hacer democrática porque permite, yo que sé, que configures el escritorio, pongas una foto de tus hijos o pongas un paisaje. Es decir, que muchas veces había un fetichismo del concepto de participación, el concepto de adaptabilidad de la máquina a tu mundo, a tus intenciones. Y esto yo creo que pasa también un poco en gran medida muchas veces en el arte, ¿verdad? Y es peligroso en ese sentido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, repito, de no caer cuando hablamos de participación en que sea simplemente una manera de que el artista ejerza un control distinto sobre su audiencia al hacerla participar, a la idea de convertir, que esto lo comentaba un artista no hace mucho tiempo, dice, no, yo es que utilizo a la gente como medio de mi obra, ¿no? Es decir, utilizo a la gente como medio para mi obra. Es decir, cuando hablaba así, era un artista de arte, digamos, colaborativo y comunitario, pero él lo entendía más que como un proceso de participación de cara a una cierta emancipación de los espectadores o de los participantes en una especie como de utilización. Bueno, hay gente que pinta y utiliza acrílico, yo utilizo cosas que hace la gente
bueno, aquí hay que andar, por eso hay que ser muy, muy cauto con esto, ¿verdad? Y porque, en fin, a veces, repito, podemos caer en un problema de fetichización, que además siempre, antes Fernando lo comentaba muy bien con esta cuestión de la desilusión del protagonista de Her, ¿verdad? Claro, cuando él habla cuando está con esta relación amorosa con el OS, con el sistema operativo, claro, el amor al fin y al cabo es un crecimiento. El amor es siempre emancipación, esto está claro. Por supuesto tiene que ver también con otras formas de dominación, que duda cabe, pero bueno, es ante todo, pensándolo en términos positivos, crecimiento, ese crecimiento mutuo, etc., etc., ¿verdad? Pero ahí está el lado oscuro, y ahí Fernando ha sido muy agudo al ejemplificarlo. A ver, ¿esto es así o no es así? Es decir, ¿hasta qué punto puede ser una ilusión? ¿Hasta qué punto puede ser simplemente caer en ese ciclo de lo fetichista? Es decir, de que yo me siento más moderno porque hago arte contextual, participativo. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque todo eso tiene sentido según el horizonte teleológico de la práctica artística que te plantees. Y ahí hay muchos matices. No es lo mismo las obras o las prácticas colaborativas que pueden hacer o que puede hacer Santiago Sierra, que lo que pueden hacer algunos artistas de mi barrio que sí que trabajan con comunidad y que sí que trabajan prácticamente en propuestas volcadas en ese proceso, digamos, de crecimiento mutuo, ¿no? Que en el fondo es lo que le puede dar cierto sentido a una práctica de tipo colaborativo, ¿verdad? Tenemos a Ricardo nuevamente. Muchas gracias, Juan Martín. Alejandro, yo quería comentar algo con usted, bueno, que es un contexto ya muy, muy específico, pero creo que igual es un artista que creo que conocen, Doris Salcedo, y se generó mucha polémica precisamente frente al uso que ella estaba dando, no de la Plaza de Bolívar, no la plaza central de Bogotá, de la capital, sino a ese uso que ella precisamente le estaba dando a las personas que en ese momento, ¿no?, estaban ocupando la plaza, ¿no? Y cómo precisamente se le critica un poco a ella. Es una artista bastante reconocida, ¿no? Eso no lo critico yo. Ha sido exitosa, diferentes obras, propuestas y demás, pero esa inserción de ella precisamente en ese momento en la Plaza de Bolívar, cuando utiliza a ciertas personas, ¿no?, para tejer y coser, ¿no?, una cosa allí que se coloca en la plaza, y ella dice, bueno, pues las personas que están aquí son las que pues, fueron tocadas directamente por un conflicto de violencia específico, y ellas son las que tejen, y entonces ella habla detrás de, ¿no? Siempre habla detrás de los procesos, pero a ella se critica precisamente esa utilización, ¿no?, de esas personas, que finalmente no se visibiliza eso, sino se visibiliza es la obra, ¿no? Y al final queda es la obra de Doris Salcedo, ¿no? Es esa la que está allí, ese proceso colaborativo comunitario que, como ella lo denominó, pues se pierde un poco al exaltar, ¿no?, esa pieza como de ella, ¿no? No, porque finalmente sigue figurando y ella siempre está, y entonces, ¿no?, siempre, no se va, no se quita de ese proceso. Entonces, pienso también un poco lo que como dices planteaba, ¿no?, de hasta qué punto, ¿no?, esa colaboración. Sí, creo que es muy consciente aparte el artista, y debería ser totalmente consciente de qué está haciendo, de qué está hablando. O sea, no se puede librar de eso. Y en ese sentido sí siento que esa cautela sí tiene que ser llevada precisamente por eso, porque el artista debe ser consciente de qué está mostrando, qué está haciendo y cómo está utilizando, ¿no? Muchas gracias, Julie. Abrimos el espacio para preguntas de los asistentes en relación con estas últimas nociones y abordajes que se dieron. Adelante, Jaime, ¿tienes micrófono, por favor? Adelante. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Este espacio de diálogo
significativo. No sé si se escucha bien porque está reventando el agua por acá. Sí, se Pero escucha muy bien, tranquilo. bueno, yo estaba como, pues, preguntándome y les quería indagar a nuestros expositores justamente sobre ese diálogo y en términos de tanto del artista, del docente, pero también de ese receptor, espectador, estudiante en este momento en que estamos. eh, Seguramente hay que pensarse en una nueva manera de percibir o de apreciar la estética, ¿no? Porque, digamos, yo soy actor y al principio, pues, de esta circunstancia que vivimos, el arte mismo, nosotros empezamos a pelear con ese nuevo espacio, no porque no existiera la virtualidad o la tecnología en el escenario, ni nada de eso, no. Simplemente porque nos obligaron a los bailarines, a los músicos, a los artistas, a situarnos en un espacio como es el terreno de la virtualidad. Y conversando y hablando esta semana en un encuentro de danza también, donde decía la maestra, lo importante es usar esos espacios también pues para tener justo allí una nueva experiencia creativa. Entonces la pregunta es, ¿cuál será ese punto que medie un poco con ese peligro de lo que acaban de mencionar del artista que utiliza al otro y que no lo, en vez de ser parte de constitutiva de su creación, lo usa? Pero ¿cuál será ese punto y si habrá que pensarse en una nueva estética o en una nueva manera de tener ese tipo de experiencias para sumirnos en este escenario en el que hoy nos toca, que no sabemos hasta cuándo es? No sé qué piensan de este momento que es el que estamos viviendo. Muchas gracias, Jaime. ¿Quién quisiera referir a esta inquietud? Sí, Jaime, muchas gracias por tu comentario. Yo no sé si la cuestión, claro, esta nueva estética que tú planteas, claro, es un tema muy interesante. Antes creo que aludía el compañero a la cuestión, al propio concepto de estética, ¿verdad? Efectivamente viene de aísthesis en griego, que simplemente quiere decir sensación. Em, en realidad, las sensaciones del mundo físico y las de las pantallas en realidad tampoco son tan diferentes, ¿verdad? En cuanto que además estamos hablando de medios audiovisuales o cuando hablamos en el ámbito de la imagen, estamos hablando sobre todo de la visión, como la fenomenología de la visión, ¿no? En el fondo, y yo no sé si en esta idea un poco que tú planteas de esta nueva estética, digamos, estás más vinculándola a una cuestión de tipo corporal, es decir, la cuestión del cuerpo, la resituación del cuerpo, digamos, en el espacio, en otro espacio, en otro escenario, por utilizar un poco el símil técnico digamos, teatral, o no sé muy bien si, discúlpame, Jaime, no sé si he entendido bien la pregunta. Sí, pensando un poco en esta reflexión que hacemos sobre ese enfriamiento del que también se habla, de que necesariamente, o no necesariamente, pero que se percibe en esos procesos creativos, un enfriamiento entre ese diálogo que se da y que seguramente se percibe al momento de la obra o al ponerla en acción, o que cada uno desde su lugar, cada artista, pero que puede ocurrir en lo visual, en la danza, en la música, en cualquiera de las artes, porque al fin y al cabo el arte en general es una experiencia también de vida y de cuerpo, ¿no? Entonces, es justo allí donde me preguntaba eso. ¿Qué pasa en este momento con esta realidad y qué pasa con ese proceso que es hoy, es aquí, es ahora? No va a ser dentro de un año o dos cuando haya una expectativa de lo que el mismo artista está esperando, sino es hoy. Me lo decía de hecho un artista, decía, no, me toca vivir hoy porque no sé si mañana estaré. Y la creación es hoy, aquí y ahora, este instante es el que vale, el resto ya no vale. Entonces, surgía, desde allí era esa pregunta, esa inquietud. Sí, bueno, me permito iniciar la contestación. Sí, Jaime, yo creo que es un tema tremendamente interesante, ¿no? El que pones sobre la mesa, en cuanto que efectivamente estas circunstancias que vivimos nos obligan también a investigar nuevas formas de sentir.
El arte en el fondo es también abrir, es decir, hacernos a los espectadores descubrir ámbitos del sentir que no sabíamos que podíamos experimentar. Eso es de alguna manera una de las finalidades, evidentemente, del arte, ¿verdad? Y sobre todo de la innovación en el arte, abrir nuevos campos a la sensibilidad, no solo a la sensibilidad, sino al sentimiento, porque cuando hablamos de aísthesis, efectivamente hablamos de sentidos, pero ante todo lo que hablamos es del sentimiento que provocan, es decir, que y bueno, para esto los empiristas, ¿verdad? Lo decían muy bien, es decir, los ojos son la parte más fina de la sensibilidad, esto lo comentaba muy bien Joseph Addison, ¿no? Lo que vemos en el ojo no es solo una sensación, es un sentimiento. Y yo creo que aquí se abren campos bueno, absolutamente apasionantes, precisamente en el descubrimiento de unos nuevos campos o nuevos ámbitos del sentir, nuevos ámbitos de la sensibilidad vinculada al sentimiento. Y yo creo que en este sentido hay que explorarlos y efectivamente lo que tú dices es el tiempo ahora. Es decir, no, hay que aprovechar estas circunstancias de mediación radical a la que nos estamos sometidos, de salas de teatro vacías, e intentar investigar efectivamente otras posibles formas de escenificación, otras posibles formas de presentación del cuerpo ante el espectador. Y bueno, eso es uno, efectivamente, yo creo que es uno de los grandes retos que hoy tenemos, ¿no? Pero también es una de las exigencias que nos sitúa ante una serie digamos, de abismos que hay que explorar, ¿no? Hay que lanzarse a ellos y caer, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Antes hay una pregunta, pero Yuli y Fernando, ¿vale? Levantaron la mano. Muchas gracias. Bueno, antes sí, precisamente de pasar a lo siguiente, con la pregunta de Jaime, y pensaba un poco antes de que se fuera Ricardo, estaba mencionando precisamente a Paul Virilio y pensaba un poco en esa idea, hace mucho tiempo obviamente, de las máquinas de visión y pues me parece muy pertinente pensar precisamente en que la máquina que está aquí es precisamente el ordenador, ¿no? La que se interpone. Y esa idea de las máquinas de Virilio, pues la ponía más en términos de cámaras de vigilancia, ¿no? De un objeto que vigila otro objeto y no hay una subjetividad detrás, ¿no? No hay un sujeto, un ojo que mira, un ojo humano, sino hay un ojo máquina que está mediando y que, digamos, que lleva esa información a otra máquina, un ordenador, un computador, un televisor, ¿no? Y pensaba en esa relación precisamente, Jaime, que es el profe de teatro del programa de nosotros, de la escuela, precisamente igual, si digamos, esa duda frente al cuerpo, frente a qué pasa con él, evidentemente está allí mediado por esa máquina. Entonces, siento como que de qué manera hacemos que esa máquina sea subjetiva, ¿no? Que esa máquina no sea un ojo allí mecánico, ¿no? Sino que haya una recepción más subjetiva, ¿no? Que nos pueda hacer como más tangible ese cuerpo que está allí. Y no como un poco nos lo proponía Virilio de estas máquinas. Es difícil entonces lidiar con esa máquina, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una respuesta frente a eso? Era eso. Muchas gracias, Yuli y Fernando. Sí, no, yo respecto de lo que decía Jaime, no sé, llevaría a pensar si en realidad ha cambiado nuestra posición estética o ha cambiado el medio, en definitiva, y no la posición, no nuestra comprensión del cuerpo, no cómo concebimos el cuerpo, no cómo exponemos el cuerpo, no qué cuerpos están permitidos y qué cuerpos están prohibidos y qué cuerpos están controlados, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Sara Ahmed que ella
por otra discusión, digamos, acerca del odio y acerca del miedo, reflexiona sobre los cuerpos, pero yo he pensado mucho últimamente a partir de esa idea de cuáles son los cuerpos permitidos, cuáles son los cuerpos prohibidos y cuáles son los cuerpos controlados, trayendo un poco de la idea de Ahmed, pero a partir de la pandemia. Entonces, en un momento, los cuerpos prohibidos eran los de los viejos, los de las personas mayores que no podían salir de sus casas. Y lo de los cuerpos controlados eran los niños y las niñas que se creían vector de la enfermedad. Y había otros cuerpos permitidos que podían estar bajo una racionalidad de que eran los cuerpos productivos, los que tenían que salir y eran permitidos y podían ir al trabajo porque eran los que hacían funcionar la economía, ¿no? Entonces, la mediación tecnológica cambia nuestra concepción sobre los cuerpos, sobre la representación de los cuerpos, sobre la censura de los cuerpos, de cuáles son los cuerpos aceptados o permitidos o controlados o prohibidos, ¿no? Creo que hay que, la pregunta por atrás también de lo que señala Jaime es, efectivamente, las modificaciones de la mediación han cambiado nuestra percepción y nuestra idea y nuestra relación con los cuerpos, hoy virtuales, llamemos así, hoy conocidos o mediados a través de pantallas o de imágenes, porque si no caemos en el riesgo, digamos, de confundir el medio con la condición de lo estético, digamos, ¿no? Yo creo que hay puntos en que se relacionan, pero hay otras cuestiones en que quizás a partir de esta pregunta que dice Jaime, que yo entiendo que es muy interesante porque coloca parte de la discusión en un lugar importante. Yo, que doy clase aquí en la licenciatura en danza contemporánea, en una asignatura que se llama mediación cultural, y he podido seguir en plena pandemia, digamos, las asignaturas que mis alumnos y mis alumnas tenían más vinculadas a la condición de la danza en sí, y probablemente lo que haya cambiado era la escenografía doméstica y privada, digamos, y la mediación, pero no los ejercicios, no la manera del movimiento, no la manera de la construcción del movimiento corporal y de la visión sobre lo corporal, sino el escenario, que en vez de estar en un aula de la universidad, estaba en la sala de su casa o en su habitación o lo que sea. Pero efectivamente ha cambiado la concepción y la producción estética sobre el cuerpo, o ha cambiado la mediación del ojo que mira el cuerpo, digamos así, ¿no? A través de la pantalla, un poco para con lo que decía Julie. Pero creo que lo que coloca Jaime y lo que decían Juan Martín y Julie respecto al asunto es central, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Ricardo nuevamente está con nosotros para cerrar la idea que estaba de su intervención. Ay, qué pena con ustedes, pero fue la prueba de lo fácil que es desconectarse, lo fácil que es perder una conexión y la pérdida de inercia que tiene este aparataje. Yo vivo en un sector rural y tan pronto empieza a llover un poquito la señal se daña. No, mire, iba a este punto. La historia del documental de Los Emberá decía, entraban los actores colombianos, mataban muy bien ubicados a unos ancianos y se iban. Se ahorraban la economía de una masacre y esperaban unos 3 meses y volvían, y la sociedad de jóvenes se había desarticulado, porque sin los viejos ya los cantos no eran enseñados, las historias no eran contadas, y por otro lado los consejos y las voces de la autoridad, la lectura de espiritual había desaparecido. Entonces era muy bien para el actor violento la desarticulación. Y esto me lleva a la reflexión de lo siguiente, la pérdida de la inercia, que significa conexiones que no duran mucho en el tiempo, pues no permite establecer por ejemplo, una voz en el tiempo de algo que perdure como una relación cultural en un territorio. Y eso es muy conveniente para pues, unos intereses que vienen a mirar la tierra como lugar de minería, de explotación o de flujo.
Y va al punto que yo quería ir, es que es esta relación, en relación con la pregunta 2, de, las prácticas de creación colaborativas, son prácticas que tienen que plantearse como resistencia frente a la tendencia a la desintegración en individuos que le conviene a una forma de producción que emana estos aparatos, emana estas tecnologías, que necesita individuos, que no puede dialogar con comunidades, pero sí puede dialogar con individuos. Y lo sentimos muy fuertemente en el contexto colombiano, en el que pues en el mundo es mundialmente conocida la permanente muerte de líderes sociales. Cada líder que muere desarticula una sociedad que se estaba desarticulando con el tiempo, en el cerca, en el mundo a la mano, en una sociedad que empezaba otra vez a crear un proyecto solidario, colaborativo. La muerte de un líder social vuelve y entrega individuos al flujo corporativo. Y enfrentando esa pregunta 2, pues lo que planteaba en este lugar era cómo hacer para que no nos convirtamos en datos individuales y cómo hacer para que esta tecnología que permite la virtualidad, que es una tecnología desarrollada en el seno de los flujos necesarios de un sistema de producción que necesita individuos, cómo hacemos para usarla de la manera como no está hecha para funcionar, para que más allá de la conexión permita la relación y la relación durable. En este momento, en el encierro que tenemos, pues nosotros hemos ido a la virtualidad, pero hemos ido a la virtualidad teniendo la esperanza de que un día vamos a volver a estar cerca. Entonces, esto lo sentimos momentáneo, y decimos, pero nuestra relación no va a ser así todo el tiempo. Y por eso lo hemos podido aguantar y soportar. Con nuestros estudiantes hemos podido hablar y en muchos momentos decimos cuando nos volvamos a ver, porque entonces decimos, esta no va a ser nuestra relación. Y si en algún momento mostramos o no nuestras cámaras o somos unas iniciales en las cámaras, aún así lo hacemos con la tranquilidad de que no va a durar tanto tiempo. La otra cosa sería si nosotros pensáramos que esta va a ser la situación permanente y que nuestros cuerpos no van a ser vistos y que un día nos veamos por la calle y no nos vamos a reconocer y no nos vamos a poder saludar porque no supe quién fue mi estudiante. Ahí es donde diría esa relación en el tiempo no va a permitir otra cosa que no fuera una conexión pragmática, sin inercia y poco durable en el tiempo, que no trasciende más allá a crear lazos de solidaridad y no construiría más adelante un proyecto colectivo que podamos llamar sociedad o comunidad. Esa era mi reflexión en ese punto. Muchas gracias por esperarme. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos la intervención de Ricardo Hernández, una pregunta. Hola Alejandro, hola a todos. Hola. Primero tenía un comentario acerca de lo que estaban hablando antes de empezar con esta pregunta de Jaime, acerca de lo colaborativo, y se me vino a la cabeza cuando estaban hablando Juan Martín y Yuli acerca de la participación del otro, y recordé en un seminario de análisis de la representación de la infancia en el cine latinoamericano, revisando la película de Los Olvidados de Buñuel, y como el discurso que estaba detrás de la película, ¿no? Como lo que se hablaba digamos, de la demanda, de la denuncia que significaba de cómo vivían los niños en México en esa época, y la discusión que se armaba alrededor de eso. Y luego hablando con Buñuel, pues ellos, hablando con Buñuel, pues le preguntaban por esto y él decía pues que no estaba interesado en eso, pues que lo que estaba haciendo era representar a unos personajes de acuerdo a la historia que él había planeado. Entonces que ese asunto de la denuncia en realidad esa no era su incumbencia, digamos. Entonces ahí de pronto se ve un poquito de esa cosa de lo colaborativo, y de pronto que igual se adapta a unas dinámicas de recepción, yo supongo, del momento artístico y de las administraciones de turno, que dan cabida a unas prácticas más que a otras, dependiendo de las circunstancias en las que esté el país, la ciudad o lo que sea. Entonces, como artistas, solemos igual mimetizarnos en algunas prácticas que suelen ser más efectivas o que suelen tener más salida para el desarrollo profesional, desafortunadamente. Obviamente, como lo decía Juan Martín, eso no aplica para todo el mundo.
Luego, pues acerca de lo que comentaba Jaime, yo estaba pensando, la pregunta que quería formular era acerca del primer punto que trataron, acerca de la experiencia estética. Y pensaba en esta pregunta de Jaime y en la ciudad, como la ciudad y el Internet, ¿no? Como dos espacios que tienen una dimensión estética de por sí. Y que la dimensión estética del Internet, pues como lo decía Sildo Meireles, como canal de información, pues es presto de modificación desde que uno comprenda cómo funciona, ¿no? Entonces supongo que por ahí puede ser una manera de que el estudio y la comprensión de esa dimensión puede en realidad ofrecer la capacidad de alterar la experiencia que se tiene allí en ese lugar. Y ahora sí la pregunta, que era como un acumulado, ese mediador de vínculos que se hablaba al inicio, de la que se supone que es la experiencia estética, convierte la experiencia de ciudad en una práctica estética de por sí, me sonaba. Y esto me sonaba porque, pues, quería saber ustedes qué pensaban. Y esto porque quería saber si se piensa también la experiencia estética solamente como algo consciente o como algo inconsciente, y a su vez como algo meramente expresivo o como algo meramente funcional. Entonces, básicamente esa es la pregunta, espero que haya quedado claro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien quisiera abordar la pregunta de Ricardo? Es que yo no creo haberla entendido bien y me da miedo al responder tergiversarla. Pero voy a dar una respuesta corta, de tal forma que si Claro. es equivocada, pues no perdemos mucho tiempo. Listo. En la concepción de aquello que le compete a la expresión, Deleuze y Guattari plantean un problema territorial, como el momento en el que un compuesto deviene expresivo, cuando algún tipo de trabajo sobre el ritmo hace que un grupo de elementos ya no sea simplemente una agrupación, sino que sea un compuesto, este expresa un territorio. Creo que, y el ejemplo por excelencia que se refieren Deleuze y Guattari cuando plantean, por ejemplo, el concepto de ritornello y el territorio es la obra de Paul Klee, pero también el canto de los pájaros y también el canto de un niño asustado en la oscuridad. Y en todos ellos lo que encontramos es que la necesidad de expresión no necesariamente está ligada a la necesidad de comunicación, sino a la necesidad de ordenar las fuerzas del entorno, ordenar todas las fuerzas de lo que hay alrededor para que ellas expresen un hábitat seguro y sentamos que es habitable. Yo creo que, y cuando algo expresa un hábitat, cuando algo es un territorio y se siente habitable, pues empezamos a hacer un trabajo de negociación de distancias y cercanías. Hay una negociación de distancias entre depredadores y presas, o entre diferentes actores, aún entre diferentes materias. Y en ese punto, Deleuze y Guattari plantean, mira, el arte ya está en la naturaleza, el arte no espera al hombre para aparecer. Lo que hace el hombre cuando empieza a meterse en la expresión es tratar de construirlo como un ejercicio de su conciencia. Y ahí entendería yo un poco, anticipando un poco la pregunta 3, que el arte es un trabajo, es una profesión de algo que de todo modo se hace si no fuera profesión. El arte como uso profesional de la sensibilidad, como uso profesional de la creatividad, em, implica el tener unas teorías y unas reglas de trabajo, de trabajo consistente, de algo que de todos modos en la vida hacemos. Lo hacemos ligados a la intuición, a la observación, a la experiencia, a la empiria, pero todo el tiempo nuestra vida nos exige que las cosas expresen. Em, y cada vez que nosotros sentimos que estamos en un hábitat y que los compuestos se expresan, estamos en el arte. La otra cuestión sería aquellas cosas que profesionalmente llamamos arte y que no son necesariamente esa visión amplia del arte, pues son el uso consciente y el uso profesional
en términos de unas metas trazadas de acuerdo a un contexto que busca en la expresión una, una escisión del trabajo liberado de otras funcionalidades de tal forma que la expresión no se pierda en la búsqueda de la solución de los apremios de la necesidad. Y entonces, si los otros trabajos están apuntando a la producción de plusvalía, dicen Deleuze y Guattari, pues lo que pasa en el arte es plusvalía de expresión. Hay algo que se produce que no pasa al campo del valor de los sistemas productivos, pero pasa al campo del sentido vital que hace habitable el entorno donde circulan sistemas productivos, lo que significaría que en algún punto esa plusvalía de expresión puede ser la resistencia de la plusvalía económica o en general. No sé si lo haya tergiversado la pregunta de Ricardo. No, está bien, Ricardo, gracias. Hay otro comentario. Hay un comentario de Slenka que refiere a, no sé si es un comentario o una pregunta. Slenka, ¿quieres intervenir? ¿O cerramos ya esta? Es un comentario. Ok, y era un comentario anterior. También puede estar en lógica de la sensación con Bacon, ¿no es cierto? A la hora que refiere Ricardo de Deleuze y Guattari con la aparición de las fuerzas, que el artista las, digamos, hace visible eso que ya está ahí. Y él mencionaba cuando, en ese texto, cuando dice que Bacon pinta las fuerzas. Bueno, si están de acuerdo, que abordemos ya la última pregunta, que refería más al asunto de la investigación. La voy a leer. Cómo los procesos pedagógicos de la investigación-creación se presentan como procesos de creación y viceversa. Digamos la pregunta para cerrar, en donde introducimos el asunto de la investigación también como una estrategia y una metodología propia del arte. Entonces, quien quisiera abordar esta fase final. Bueno, inicio previendo que se me vuelva a caer la señal, entonces alcanzo a decir algo. En un proyecto de investigación en el que estoy metido en mi universidad, la Javeriana, estamos trabajando con la Facultad de Medicina y la Facultad de Artes y algunas universidades europeas interesadas en entender maneras como el arte le aporta a procesos de mejora de salud mental, sobre todo en jóvenes y sobre todo alrededor de la ansiedad y la depresión. Y nos hemos encontrado con una noción no tan nueva, pero no tan antigua, que es la de prácticas basadas en el arte, que se relaciona también con otra que se ha elaborado en la medicina, que es la de prácticas basadas en la comunidad. Bastante tiempo, por ejemplo, con investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, discutíamos sobre qué diferencia la noción de prácticas basadas en el arte de arteterapia. Y uno de el director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Queen Mary decía, en arteterapia no importa si el resultado artístico es horrible, porque ante todo lo que se está haciendo es que hay una ocupación que le permite a la persona sentirse mejor o develar algún tipo de información relevante para su mejora. Mientras que en una práctica basada en el arte, el esfuerzo por hacer bien una obra de arte es fundamental. Ellos identificaban, por ejemplo, en países como el nuestro, como Colombia, Argentina, Perú, aún, por ejemplo, Europa del Este, Serbia, que hay un montón de iniciativas nacidas en las comunidades como talleres de graffiti, talleres de hip hop, talleres de pintura que se hacen en las comunidades con pedagogos locales y que a la cual empiezan a acudir jóvenes que, por ejemplo, no están accediendo a los sistemas de salud por diferentes razones, por falta de credibilidad y también por precariedad en el alcance de los sistemas de salud. Y ellos empiezan a encontrar lo siguiente, que estos talleres
están logrando que los jóvenes se enganchen, empiecen a crear relaciones grupales, empiecen a ampliar sus redes de vínculos sociales, y no solo eso, sino que empiecen también a subir en autoestima, porque empiezan a darse cuenta de que son capaces de un logro de calidad. Em, pero como con la libertad de los talleres de arte, pues lo que observan los profesionales de salud mental es que en el arte no se parametriza, no se mide y no se miden impactos. Por lo tanto, ellos dicen, estamos perdiendo un poco de información que podríamos nosotros tomar desde la salud mental para mirar cómo estas iniciativas nacidas en la comunidad, basadas en el arte, están produciendo realmente mejora a nivel de la forma como una persona se siente consigo misma, sobre todo los jóvenes. Y la definición de prácticas basadas en el arte es muy rica porque propone lo siguiente, es una relación práctica que en el hacer y en el preocuparse por el realizar muy bien los pasos tendientes a tener un muy buen resultado, reflexiona, vuelve muy reflexivos cada uno de sus pasos. Y ese producto de una creación artística que reflexiona muchísimo sobre cada uno de sus pasos es lo que podríamos llamar prácticas basadas en el arte. Yo diría que en ese sentido la pregunta apuntaría con el cómo, yo diría, este puede ser un buen ejemplo de cómo. Em, un proceso pedagógico ligado a querer enseñar a hacer bien una obra de arte trasciende la creación y la convierte en una investigación, por ejemplo, existencial de la persona sobre sí misma, una persona que se va revisando a sí misma al mirar sus resultados y al escuchar comentarios de sus compañeros de talleres, va, va trascendiendo el aprendizaje o la pedagogía de hacer bien una obra de arte y la convierte en una investigación de carácter vital, de carácter anímico, psicológico, y que por otro lado, por ejemplo, lo que estamos buscando con los proyectos de investigación es poder también encontrar también que los profesionales de salud puedan medir o puedan encontrar categorías de cómo observar los ámbitos de mejora y posiblemente derivar prácticas que desde el arte pasen a la salud mental, por ejemplo. Como, digamos, no presento esto como toda la respuesta, sino como un ejemplo que nos brindaría elementos para encontrar una respuesta sobre la pregunta del cómo. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Fernando quisiera abordar esa pregunta. Yo creo que nosotros, digamos, es interesante la pregunta porque creo que hay una tendencia habitualmente en el mundo del arte y en nuestras instituciones en particular de confundir creación con investigación. Entonces, muchos artistas, muchos docentes del arte, etcétera, dicen, bueno, vamos, tal estudiante está investigando, o yo en mis investigaciones, no sé. Yo creo que creación e investigación son dos cosas distintas. Podemos crear sin necesariamente desarrollar lo que yo entiendo, por lo menos como un proceso de investigación. Que hay algo que dice Luis Kamnitzer, con quien hemos trabajado en algunas ocasiones, intercambiando ideas y en fin, pensando algunas cosas en común. Y Kamnitzer dice una cosa interesante que es, en el arte podemos manejar lo impredecible y podemos manejar lo imposible, mientras que en las disciplinas científicas están obligadas a sustentarse, a manejarse y a buscar lo predecible y lo verificable. Yo creo que eso es un diferencial a favor de las prácticas de educación artística, a favor de las prácticas del arte. Ahora, creo también que la investigación implica también contextos institucionales que al menos nos obligarían a algunos elementos que yo entiendo relevantes, digamos. Creo que los procesos de investigación tienen que vincularse a antecedentes, es decir, a anexos con los que nosotros no inventemos cada vez la rueda o presentemos una idea como novedosa, como no realizada, es decir,
tenemos que vincular nuestro proceso de investigación, digamos, a ciertos antecedentes, a ciertas referencias, digamos, a ciertas analogías, si se quiere. Tenemos que ser capaces de mostrar nuestros procesos de investigación, ¿no? Ser capaces de sistematizarlos, ser capaces de mostrarlos, ser capaces de hacerlos públicos. Creo que tenemos la obligación y el deber, hasta académico y moral, sin que esto suene pomposo, de producir evidencia de los procesos de investigación, las cuestiones que vamos alcanzando, ¿no? Los logros que vamos alcanzando, las evidencias de aquello que vamos logrando, ¿no? Tenemos que encontrar formatos de divulgación, digamos, ¿no? Yo desconfío un poco de la gente que dice yo hago arte para mí, porque básicamente creo que el arte no es para uno mismo, y es para los demás, es con los demás, tiene un carácter social o no es arte, digamos. Será otra cosa, será una forma expresiva, será una forma, digamos, no sé, de cura, digamos así, pero no es arte, digamos, ¿no? El arte necesariamente, y los procesos de investigación en arte en particular, creo que tienen que tener canales de divulgación en el soporte que corresponda a esa investigación. Lo que pasa es que quizás estamos acostumbrados o presionados por el formato textual, digamos, de la divulgación de la investigación, y entonces terminamos en textos ordenados, jerárquicos, lingüísticos, digamos así, pero me parece que la divulgación debe ser en el formato en que cada investigación lo requiera, digamos así. Y a su vez creo que la investigación tiene que tener consecuencias de formación de otros investigadores, de otras personas con las que necesariamente trabajamos, con las que necesariamente conformamos grupos en general heterogéneos, diversos, que problematicen nuestro entorno, que problematicen nuestra forma de ver el mundo, que problematicen nuestra forma de estar en el mundo, y de allí deberían surgir los temas y los problemas de la investigación, no para resolver, digamos, sino para modificar puntos de vista, digamos. Me parece que por ahí viene la cuestión de ciertas diferencias que probablemente en la vida real no las tengamos tan evidentes, tan necesarias o tan nítidas o tan importantes, pero me parece que sí en ámbitos académicos, en ámbitos institucionales y en ámbitos o en oportunidades en que tenemos que dar cuentas públicas, digamos así, de nuestro quehacer como investigadores, necesariamente tenemos que ser prolijos y prolijas en establecer antecedentes, en establecer procesos, en establecer evidencias, en establecer formas de divulgación, en establecer maneras de formación. Esto no quiere decir que hagamos cosas que nunca nadie hizo antes, porque eso no existe. Como tampoco quiere decir que desechemos todo lo que alguien hizo antes con la pretensión de ser innovadores, digamos, ¿no? Había un colega alemán, hay un colega alemán, Jochen Fischer, que nos visita habitualmente, y él dice: el mal artista copia, el buen artista roba. Yo creo que hay algo de eso en algún punto, en algunas cosas, ¿no? Digamos, ¿no? A veces por la pretensión de ser originales, parece que buscamos algo que nunca haya hecho nadie antes, digamos. Yo creo que eso es una búsqueda innecesaria, digamos, e improbable. Creo que tenemos que reconocer nuestras influencias y reconocer cómo a partir de nuestras prácticas también influenciamos en otros. No adoctrinamos, sino influenciamos en el mejor sentido del intercambio y de la mutua correspondencia de relación. Muchas gracias, Fernando. Juan Martín. Sí, muchas gracias. Bueno, yo esta pregunta que es muy interesante y compleja también, cómo de alguna manera se relacionan, ¿no?, procesos pedagógicos
con procesos de creación y viceversa. Claro, todo esto forma parte, ¿verdad?, de esto que se ha venido a denominar en los últimos años como el giro dialógico, ¿no? La idea de, incluso que ha sido planteada por algunos artistas. Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta esta de la Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera, de crear esta especie como de escuela tremendamente innovadora, que en realidad casi es una obra en sí misma, ¿no? Una propuesta, digamos, de arte entendida como creación de un contexto, ¿no? Y de hecho es que es verdad que son muchas las relaciones que podemos establecer entre la práctica educativa o la práctica pedagógica, si queremos utilizar este término, y el propio proceso creador, ¿no? Em, claro, el arte, la creación artística en sí misma es siempre, bueno, es reveladora, y también la práctica docente lo es, ¿no? Y en realidad un artista y un docente hacen cosas, yo creo que muy parecidas. Esto que comentaba antes también, de que el arte de alguna manera, cuando es comprometido y cuando plantea preguntas pertinentes, abre nuevos campos incrementa el sensor, es decir, nos descubren que podíamos sentir de otra manera. Y eso también en realidad la docencia lo hace también, ¿no? Es un poco el gran objetivo, sin duda, de los profesores de educación artística, pero en general de casi todo profesor, ¿verdad? Es ser capaz de abrir nuevos campos al sentir, ¿eh? Esto es algo que el propio Diderot ya lo exigía en 1757, ¿verdad? Dice, yo busco la escuela donde se aprenda a sentir. Y esto es un poco, en última instancia, también lo que yo creo que muchos planteamos como el auténtico ejercicio de la docencia, ¿no? La escuela donde se aprenda a sentir. O sea que en ese sentido yo creo que son muchísimas las correspondencias que podemos establecer entre una práctica pedagógico-didáctica y la propia práctica artística. De hecho, la idea esta que comentábamos antes con la pregunta anterior de las prácticas colaborativas, con esta cuestión de lo dialógico, ¿verdad? Claro, es la idea también de que el arte puede ser también generador es decir, que el artista, más que un agente de contenido, de creación de contenido, puede llegar a ser mejor, o a veces es donde alcanza, digamos, uno de los puntos más interesantes, en su papel de creador de contexto. La idea, es decir, el artista no tanto como agente de contenido, sino agente de contexto. Es decir, la creación de contexto más que de contenido. Y en este sentido también yo creo que la práctica docente es un poco esto. Es decir, muchas veces no se trata tanto de la transmisión de información, se trata ante todo de la generación de un contexto de interpretación adecuado, ¿verdad? Y por eso, repito, es muy fácil, yo creo, derivar esta idea del profesor, la figura del profesor, a la figura del artista, ¿no? Estamos, de alguna manera, los dos, también antes lo aludía a ello, ¿no? La idea del arte es siempre también una forma de hacer que el espectador crezca de alguna manera. Es decir, que el espectador encuentre algo esencial a sí mismo en algo que es ajeno a él, algo que está fuera de él, ¿no? Esto es cuando conseguimos, cuando una obra realmente nos impacta y nos enamoramos de ella y nos enseña que podemos sentir de otra manera, o que podíamos sentir cosas que no sabíamos que podíamos sentir, en realidad es porque encontramos en ella algo esencialmente propio de nosotros. Esto es el gran momento maravilloso que tiene la experiencia estética, es encontrar algo de ti mismo, algo esencial de ti mismo en algo que es completamente ajeno a ti, un objeto, una obra, una imagen, lo que sea. Pero hay otro punto, yo creo que también justificaría muy bien esta pregunta que planteáis, es la idea de cómo el arte también es, de alguna manera, invención de formas nuevas de comunicar, ¿verdad? Es decir, es invención del lenguaje, ¿verdad? Y en gran medida también la docencia o la práctica pedagógica es la idea de crear un sistema de relaciones comunicativas que son reformuladas creativamente. El buen profesor, sea de matemáticas, de lengua, lo hace, es decir, es capaz
de reconfigurar las relaciones comunicativas habituales, manidas, en reformularlas creativamente, ¿verdad? Y en última instancia, ya como último punto, en este paralelismo que estoy así un poco improvisando, sería la cuestión de cómo también el arte y la práctica docente se relacionan intensamente, porque las dos son también formas de inventar maneras de ser libre, ¿eh? No hay docencia, no hay acto pedagógico que no tenga que ver con una forma de enseñar a ser libre. Nos equivocamos, repito, si entendemos la docencia o la pedagogía como transmisión de conocimiento, como desde una perspectiva epistemológica, etcétera. No, la enseñanza es sobre todo enseñar a ser libre. Y el arte lo es esto precisamente. Es decir, el arte es un ejercicio libre, ¿eh? Es un ejercicio libre. Mal arte es el que se deja llevar por lo que le digan que tiene que hacer o por lo que le diga su galerista, no. El arte es un ejercicio de ser libre, pero que además enseña a ser libre al que lo observa, al que lo experimenta. Es, de alguna manera, repito, invención de libertad, es creación de un campo de libertad, pero al mismo tiempo también es un campo de experiencia de esa misma libertad. Y eso es también, de alguna forma, la práctica, yo creo, la práctica docente. Es decir, que yo creo que en este sentido, repito, la práctica docente desde una perspectiva contemporánea y ambiciosa, ¿verdad? En última instancia yo creo, los dos puntos se conectan también en un aspecto que a mí siempre me parece esencial, que es la cuestión de la subjetividad, ¿no? ¿La subjetividad qué es? La subjetividad es aquello que yo soy capaz de hacer con lo que la sociedad con lo que la sociedad o con el sistema quiere, o lo que el sistema quiere hacer conmigo. Y esto es lo que nos enseña un buen profesor, es decir, a descolonizar el deseo, a conseguir que yo sea conocedor de mi propio deseo y que mi deseo no sea algo que viene de fuera, que viene de la publicidad, que viene de las pautas prefijadas en mi sociedad. Y por tanto, las dos actividades, práctica pedagógica y práctica artística, coinciden también en este punto, en que son dos prácticas que operan en la redefinición, en la descolonización de la subjetividad, ¿eh? Y por eso, vamos, yo veo, vamos, intentando así un poco sobre la marcha responder a vuestra pregunta, yo vería eso, ¿no? Es decir, que la conexión entre esos dos campos, el pedagogía y arte, pedagogía, se relacionan por lo menos en esos 4 o 5 niveles que he mencionado de una manera yo creo que muy nítida y que repito que justifica que muchos artistas de todos estos que hablamos de prácticas artísticas colaborativas, comunitarias, arte de contexto, sean más bien o sean quizá más esencialmente prácticas pedagógicas o didácticas que específicamente prácticas artísticas en ese sentido tradicional al que generalmente nos referimos cuando hablamos de arte. Pues nada más, no sé si he contestado más o menos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan Martín. Bueno, vamos a concluir ya la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada de clausura de la cátedra. Moisés, que está haciendo las veces de relatoría, va a dar una conclusión general, unas ideas fuerza y procedemos ya a cerrar, ¿vale? Claro, bueno, pues yo creo que esta charla ha sido como bastante densa, digamos, densa en un sentido como muy positivo. Creo que a partir de las preguntas se fueron como ampliando y ampliando las temáticas y pudimos transparentar, digamos, no solamente unas opiniones quizás como teóricas, sino casi que unos espíritus o definiciones sobre algunas cosas como las relaciones que se tejen un poquito entre el arte y el saber, esta última parte entre el arte y la pedagogía. Ricardo nos hablaba un poco más como de esta idea entre el arte y un poco la cotidianidad o cómo se empezaba a desbordar, lo decían ustedes al comienzo, esta noción de experiencia estética hacia la vida, ¿no? También había al principio, creo yo, toda una recolección de posturas sobre las posibilidades o no como de la virtualidad, ¿no? Hasta qué punto, digamos, se crea realmente como algo nuevo o si realmente permanece el cuerpo
o la experiencia como, digamos, en unos niveles distintos presentados por cada uno como de inmersión o de posibilidad frente a la experiencia y demás. Creo que pues son unas miradas como muy diversas, unos puntos de vista como creo que no alcanzaríamos, digamos, como a enfrentarlos, a superponernos, pero sin embargo nos vamos como con toda una cantidad de aperturas, pensaría yo, como a las preguntas y conceptos que se trabajaron. Entonces, pues, sí, nuevamente como agradecerles y espero que luego en la relatoría se sientan también como recogidos cuando la podamos visualizar. Entonces, muchas gracias como a Juan Martín, a Fernando, a Julie y también a Ricardo por acompañarnos en esta ocasión. Creo que fue como muy grato el ejercicio, como lo decía Raúl, no solo el de las sesiones de cada uno, sino ver aquí también cómo se presentaban tensiones, acuerdos, distancias y, como lo decía, mucha densidad y profundidad de pensamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta cátedra, en esta cuarta sesión, la sesión de clausura. Esperamos compartir próximamente el documento compilatorio de relatoría, las intervenciones y todo el material que se presentó y que, digamos, se suscitó en este escenario. Es nuestra primera cátedra digamos, como un ejercicio académico, investigativo de la red AVI. Esperamos institucionalizarla y continuar con esta experiencia, con esta aventura el próximo año, ampliando y abriendo el sentido de las reflexiones que aquí han ocurrido. Muchísimas gracias a Ricardo, a Juan Martín, a Yuli, a Fernando, a Moisés y a todas las personas que nos acompañaron en la jornada de hoy. Les pido que diligencien el formato de asistencia para efectos de la certificación y de vuelta al correo enviaré los certificados de cada uno de los participantes y de los ponentes. Muchísimas gracias nuevamente en nombre de las universidades y de la red AVI. El material también va a estar en internet, las grabaciones de estas sesiones, pues para la consulta de todos ustedes. Hasta luego y feliz día. Gracias, Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Que pasen todos bien.